¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos acá en el Congreso, en la Cámara de Diputados, con toda la información parlamentaria en una semana intensísima. Tuvimos doble sesión, diputados, Senado, comisiones, y va a seguir seguramente las próximas semanas porque en extraordinarias se tiene que trabajar así, en tiempo real y con un trote bastante ligero porque hay que llegar al 28 de febrero con todo aprobado, al menos eso quiere el gobierno. Me acompaña hoy mi amiga Vero Benaim. ¿Cómo está Vero? ¿Cómo te va, Mauricio? ¿Te dejaron bien estos días? ¿Cómo estás? No, estoy casi zombie. ¿Vas a trabajar mañana, tarde y noche? ¿Cómo? Todo, tarde, noche, mañana de nuevo. No. Pero sí, de acá, maratónica. Hoy es viernes, ¿te acordás cómo hoy fue el es lunes? Viernes, no. Bueno, eso es como 1000 años. Queda lejísimos el lunes. Y además todo lo que nos queda, como bien decías vos, Mauri, ¿se convocará o girará en realidad el proyecto de reforma laboral hoy a la Cámara de Diputados? Ya vamos a hablar de eso seguramente, pero tengo que saludar a mi amigo, el hombre de las sesiones, Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo andas, Mauri? ¿Cómo la pasaste ayer en los pasillos? Ahí. Muy bien. Tremendo. Muy te bien, vi te vieron mucho. Después te voy a contar por qué. Te vimos. No, pero te vio mucha gente. ¿Me vio mucha gente? Sí, pero después te cuento por qué. Me parece que dale. un tema que hubo de la sesión, de la previa, había mucha gente atenta y estaba pendiente de lo que hacías. Me parece eso es lo que pasa. Si alguien quiere ver las sesiones, recuerden, transmisiones en vivo siempre y la previa está Gonza. Si no, no hay sesión. Si no, no empieza. Digamos. No arrancamos. No entra no Había gente esperándote afuera. Gente afuera. Sí, miren, autógrafo, Gonza. Títulos del día. Proyecto del régimen penal juvenil. Diputados de media sanción hacia la baja de la edad de imputabilidad a 14 años para menores que cometan delitos. Sesión especial, se aprobó el acuerdo de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Y para que toda esta agenda se desarrolle, recordemos que el día miércoles se avanzó en la conformación de comisiones que van a actuar en los temas que quedan. Bueno, y empezamos por el final, Vero y Gonza, porque de madrugada, no tan de madrugada, pero sí pasada la medianoche, tuvimos la aprobación del acuerdo interino, así se dice, de comercio, entre el Mercosur y la Unión Europea. Argentina está muy cerca de convertirse en el primer país, creo que son en total más casi 80 países que integran entre los dos continentes, Mercosur y Unión Europea, y Argentina sería el primero en avalarlo en el Congreso. Recordemos que estos acuerdos, si no tienen aval parlamentario, ya sea del Parlamento Europeo, que tiene esas facultades concedidas por parte de sus países, como de cada Congreso de los países que integran el Mercosur, estos acuerdos son letra muerta. Y ayer, Vero, qué linda sesión, ¿eh? Porque la verdad que se dividían los bloques ahí. Sí, hermoso. Tuvimos una linda novela de madrugada, ¿eh? Muy buena cómo el recinto, como bien decía, se terminó dividiendo. Ya nosotros lo veníamos anticipando de alguna forma durante las horas de debate, mientras se debatía el régimen penal juvenil, que el proyecto de ley del acuerdo del Mercosur, Unión Europea, iba a salir con un número holgado, y fue bastante importante el número, ¿no? 203 acompañamiento. No fue necesario ni siquiera que venga a exponer el canciller. Bueno, eso fue uno de los principales reclamos, pese a eso. Poca gente, si hubo 40 en contra. Pese a eso, solamente 40 diputados votaron en contra, y como bien decíamos, el bloque Unión por la Patria votó dividido. Hay dos bibliotecas en el bloque del peronismo, ¿no? Los que dicen la realidad es que no entendemos por qué, si en 2015, durante el gobierno de Macri, estábamos oponiéndonos al acuerdo con la Unión Europea, en el gobierno de Alberto Fernández hubo negociaciones para que se modifiquen algunas cuestiones, esto no avanzó, ahora terminamos cediendo ante lo que está pretendiendo o lo que dice el acuerdo de la Unión Europea. Entonces había diputados como por ejemplo el ex canciller Santiago Cafiero, que no comprendían a sus compañeros porque estaban avalando este acuerdo. Fueron varios los que votaron en contra en ese sentido, pero el resto de la biblioteca, más que nada también el sector del masismo, ¿no? Que la mayoría de los pero también integrantes... los gobernadores de los sectores de provincias que tienen economías regionales. Un Bordet, por ejemplo, de Entre Ríos. Chaco, Entre Ríos, San Juan, atención al discurso del diputado de San Juan. Vos mueve la cabeza, Gonza, porque lo escuchó seguro. No, y además... Habló de una luz de esperanza, un diputado de Unión por la Patria. No, y ¿sabés por qué te estaba escuchando? Porque hablando de las provincias que tienen una cultura de exportar vinos, de vender
brindar vinos y demás, fue una de las cuestiones que por lo menos pude escuchar y además a través de los testimonios oír por parte de los diputados que esto podía ser muy favorable justamente para la exportación de una producción que estamos hablando de una de las exportaciones más importantes que puede llegar a tener en este sentido y que en ese sentido iba a haber mucho apoyo. Además, como así también recuerdo haber escuchado, por ejemplo, el testimonio de la diputada Banfi, que hablaba que esto era una misión que tal vez venía de la época de Raúl Alfonsín. Por eso también el acompañamiento de un sector de la Unión Cívica Radical. Lo que contaban algunos diputados de Unión por la Patria por lo bajo, que no hablaron, pero que apoyaron, dicen, por lo menos la interpretación que hacían era, si vos no apoyás, Brasil, si llega a aplicar el acuerdo Brasil, o sea, si todos los países apoyan y apoya a Brasil primero y Argentina se demora, puede ser que muchos privilegios los tenga Brasil. Hay una cuestión de cupos. Me parece, al menos eso nos explicaban ayer, por eso te decía que había una parte de la biblioteca en Unión por la Patria y otra que decía esto. Si nosotros entramos, porque de todas maneras se va a ratificar, si ratifica el acuerdo, aunque votemos o no votemos, el tema es la cuestión de los tiempos, porque si nosotros podemos ratificar primero como primer país, la división de esos cupos queda, digamos, favorablemente a Argentina y no a Brasil, como por ejemplo, que es otro de los países que ya envió su acuerdo al Congreso y lo va a empezar a debatir después del 27 de febrero. Lo mismo sucede con Uruguay y algunos ponían ese ejemplo, que Uruguay sí decidió convocar a distintos sectores para escuchar las partes de cómo iba a impactar este acuerdo. El panorama es que todos los países de Mercosur lo van a aprobar y ser el último en aprobarlo no convenía justamente porque podés quedar afuera de algunos negocios. Recordemos que el Mercosur tiene una cláusula que tiene que dejar de lado para este acuerdo de hace creo que del año 2000, por el cual ningún país puede hacer un acuerdo de libre comercio porque hay un arancel externo común. Todo esto queda hecho trizas con este acuerdo con la Unión Europea que para algunos sectores, ya la mayoría del Congreso, es la única salida que tiene el Mercosur porque la idea del arancel externo común no generó el comercio exterior que debería haber generado, ni siquiera intra-Mercosur, ¿no? Eso un poquito el debate, pero con una mayoría amplia. Gonza, te pregunto, reforma laboral se aprobó en el Senado, estuvimos hasta las 4 de la mañana, iba a decir el miércoles, pero en realidad ayer, hasta las 4 de la mañana, después vinimos acá a la sesión de diputados, se aprobó y ahora se va a tratar en diputados. Se habla de una cumpleaños de comisiones el miércoles. Sí, señor. ¿Puede haber sesiones jueves? Como poder puede haber, Mauri, porque... ¿Cuál es tu información? Primero expliquemos una cuestión, que es que el Gobierno Nacional tuvo que extender el periodo extraordinario, que era hasta el 27 de febrero, lo extendió hasta el 28 de febrero, sábado, previo al comienzo del periodo ordinario, porque el reglamento dice que para emitir un dictamen en diputados, en el periodo tanto extraordinario como ordinario, tiene que ser 10 días antes, justos, antes de la finalización de ese periodo. ¿Cómo? Justamente venimos a una semana próxima de lunes y martes feriados por carnavales, el primer día hábil es el miércoles 18. Si contamos 10 días, nos da el sábado 28 y por eso el Gobierno Nacional tuvo que extenderlo para que se pueda emitir el dictamen. Y yo te digo la verdad, Mauri, no sería una locura pensar en una sesión el jueves. No, lo que me contaban era que el gran problema era logístico. Acá Benaín, que conoce muy bien cómo funciona el sistema aéreo, yo sé que todos decimos siempre hay vuelo, más una ciudad turística como una provincia turística como Tierra del Fuego. Si hay una semana larga, conseguir un vuelo que es muy difícil. Más o menos, yo siempre digo que es bastante... Bueno, en el caso de tierra, sí, yo creo que a veces es medio un argumento que si quieres conseguir vuelo, lo conseguís. Pero en el caso de Tierra del Fuego, en este momento, en el aeropuerto de Río Grande, hay diputados que pertenecen a la ciudad de Río Grande, está cerrado. Entonces tenés que ir todo a Ushuaia. Ahí se te complica un poquito más porque tenés que hacer 3 horas hasta Ushuaia para tomarte el vuelo desde ahí, porque ya el aeropuerto está cerrado por refacciones hace ya un periodo, entonces tenés que volar directamente de Ushuaia. Esa puede ser, en Tierra del Fuego, hoy, en este momento, la mayor complicación. Yo creo que de alguna forma... lo que está trabajando la oposición en este sentido de tratar de construir una mayoría
opositora para poder, digamos, de alguna forma hacer caer algunos artículos en particular, hace que el gobierno, también el oficialismo, adelante la semana de convocatorias para dar un plazo a la última semana de febrero por si llega a tener que volver el proyecto al Senado con algunos rechazos, ¿no? Y además que también perdón, Mauricio, se van a dar muchos viajes vinculantes a el miércoles, donde tiene que darse el dictamen y posiblemente un grueso, por lo menos, de diputados ya estén en Buenos Aires. Exactamente. ¿No? Bueno, si quieren que estén, van a estar, chicos. Una alianza, el que vimos ayer, no sé si alianza, pero hubo bastante sintonía entre el oficialismo y casi toda la oposición, menos dos bloques, que son Unión por la Patria y la izquierda, que ayer se expresaron, fueron un poco la voz opositora del día, y una de las voces fue la diputada por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria, Agustina Propato. Consideramos no cumple, digamos, con modificar la realidad de la criminalidad en materia asociada a los menores. Lo cierto es que creemos que es una pérdida de oportunidad. En el caso particular, he presentado un proyecto legislativo de régimen de responsabilidad penal juvenil integral, en donde preveo un fuero especial juvenil, en donde preveo un dispositivo policial específico para jóvenes, en donde preveo aspectos vinculados a las penas más importantes, la de privación de la libertad para menores, que realmente cumplan con el fin último de la condena y de la pena, que es la resocialización. Lo que claramente, digamos, se llevó prácticamente todas las miradas es circunscribir esta discusión a la baja de la imputabilidad. Mi posición es que el delito no tiene edad. Yo le contesto a Patricia Bullrich, la autora de este famoso eslogan de delito de adulto, pena de adulto, que la realidad es que el delito no tiene edad, y lo que pretendo es que nosotros demos un salto de calidad en materia de responsabilidad penal juvenil y que asumamos la responsabilidad de constituir un mecanismo procedimental en donde podamos nosotros instrumentar un mecanismo en donde acreditar, digamos, la condición de responsabilidad penal de un menor. ¿Qué quiere decir esto? Un menor, cualquiera sea su edad, el Estado, a través del fuero de responsabilidad penal juvenil, debe poder determinar si ese menor que cometió un delito tenía la capacidad de comprender la criminalidad del hecho. Y en función de eso, tomar medidas en relación a lo que es el fin último de la pena, que es la resocialización. Nos estamos perdiendo una oportunidad enorme. Al mismo tiempo, este proyecto tiene algo muy peligroso y riesgoso en su artículo 17 y en el 30 y en el 31, creo, que habla también de aumentar los lugares de encierro, diciendo y habilitando secciones anexas a las unidades penitenciarias de adultos, lo que claramente expone a los menores a un riesgo de expansión del fenómeno criminógeno, que realmente no promete bajar las estadísticas criminales en menores, sino aumentarlas. Ahí escuchábamos a la diputada Propato, una de las notas que hace Gonza antes de la sesión. Unión por la Patria, el otro bloque que se mantuvo firme en el rechazo a todos los temas y a todos los artículos fue la izquierda, y esto decía Miriam Bregman. Están las estadísticas, están los números, está la legislación comparada en todos los países donde se ha bajado la edad de punibilidad. De ninguna manera se evitó que esos delitos se cometan o que siga habiendo casos. Al revés, adelantar el encarcelamiento, ir en un encarcelamiento mucho más temprano, lo que hace es aumentar la reincidencia. Se llegó a decir poner a los niños en la ley del arrepentido. ¿A quién se le ocurre que un pibe que producto de su situación de vulnerabilidad es captado como soldadito de la droga, lo vas a convocar a que bajo un fiscal te firme y denuncie a un jefe narco? ¿Por qué no tenés vos la valentía de ir a buscar el jefe narco? ¿Cómo le vas a poner esa responsabilidad en un pibe? Bueno, se han dicho cada cosa que realmente preocupan y muchísimo, muchísimo. Ya vamos a Bregman, se refería a la ley penal juvenil, el nuevo régimen de penal juvenil que va a ser ley si el Senado lo sanciona. De esta manera ayer se aprobó en la Cámara de Diputados. Vamos a pasar a votar el dictamen de mayoría con las aclaraciones leídas recientemente. Tiempo. ...149 votos afirmativos, 100 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo. Se pasa al tratamiento en particular. Ahí escuchábamos a Martín Menem en lo que fue la votación y el festejo del oficialismo, que tuvo aliado casi todo el recinto para este tema, menos Unión por la Patria, pero quien nos va a dar detalles de lo que pasó en esa votación es la señorita Verónica Benaim. Veronique.
Vamos a meternos, Mauri, en este caso, de qué se trata la iniciativa básicamente que se aprobó en el día de ayer, con 149 votos positivos. 100 en contra, igual 149 es buen número. Buenísimo, no llega a 2 tercios. No llega a 2 tercios, pero es un número importante. Estaba pensando en los 49 del Senado, ¿no? Claro. No, 2 tercios de 171, es lejos de 2 tercios, pero es un número, sí, muy importante porque la mayoría de 129 claramente sobraron votos y por eso cuando se hizo un artículo ahí medio complejo se sacó con lo justo, pero se sacó. Algunos esperaban que tal vez no llegue a 140 la votación, así que me parece bastante relevante el número que obtuvo. Bueno, decíamos que gira al Senado, hay que ver si también ya desde la Cámara de Diputados hicieron el trámite administrativo para que pase a la Cámara Alta, y en ese punto la idea del oficialismo allá también es poner todo en acción para poder hacer una sesión bastante rápida y que esto puede estar sancionado antes del 1 de marzo, que recordamos es la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación y es el marco donde el presidente, en este caso Javier Milei, llega al Parlamento a hacer su discurso. El proyecto, decíamos que es del Poder Ejecutivo y establece una baja de imputabilidad que hoy está en 16 años a 14 años. Esto básicamente va para delitos y es importante destacar cuáles son los delitos que ingresan dentro de lo que es la pena que se terminó quedando la pena máxima. Eso ya claro, por eso. Sí, no es que todos los chicos. Claro, no es que roba una bicicleta en la esquina y ver en cana. No va a pasar eso. Por lo menos no es lo que dice la ley. No estaría siendo la reacción en ese punto. Decíamos, 14 años con una pena máxima hasta de 15 años sería la pena máxima, pero para estos delitos que estamos compartiendo en pantalla, que tienen que ver con homicidios, bueno, uno de los casos más extremos, robos violentos, abusos sexuales, secuestros, también portación de arma era en otro de los delitos y que tendrán, como decíamos, esta pena máxima de 15 años. También prevé una serie de penas alternativas. Creo que son los mayores de 10 años, ¿no? Delitos mayores de 10 años de pena. Exacto. Pero si tienen hechos de violencia y tienen menos, o sea, si matás a alguien, homicidio, 8 años, sí. Ahí sí vas a 15. El tema de la bicicleta, el robo de bicicleta, está claro que no. Ese no. Para que alguien no diga... Ese no está contemplado en esta modificación que se hace. No encuadraría en esto que estás contando. Exactamente. Fue cuestionado esto de los 15 años, ¿viste? Era 20 pena. en el proyecto original. Era 20 en el original, lo terminaron rebajando a 15, pero en el recinto algunos opositores o algunos que tal vez acompañaron, pero que notaban esta situación, decían al final a los chicos tienen 14 años y le estás dando una pena más grande que la edad con la que van a ingresar. Con la que tiene, claro. ¿No? Era uno de los puntos que, sobre todo para esto de la posibilidad de reinserción de esos menores cuando salgan de la prisión. El otro día Martín Bravo nos dejó así a todos medio quietos, porque nos dijo, en cualquier detención la obligación de servicio penitenciario es la reinserción. Si tiene 14 ahora, si tiene 15, sale esta ley, y ya lo es si tiene 18 o 19. Que en ese caso puede tener una pena hasta de 35 años, como pasó con la perpetua de los rugbyers. Pero bueno, puede tener inclusive una pena más grande de su edad. Pero en cualquier caso, el desafío de los servicios penitenciarios es la reinserción. Exactamente. No es castigar, sino la reinserción. Por más que obviamente se entiende que las personas que han perdido un familiar digamos, en manos de un niño o un adolescente, quieran un castigo. No, pero ojo, que te separen de la libertad es un castigo, ¿eh? Sí, no bueno, es que pero... No es un castigo ese, ¿eh? Sí. No tener libertad es un castigo. Sí. Sí, inclusive, bueno, sí, es un castigo. Si no fuera en la Pasa casa, que en otro instituto, tal vez lo es mismo. insuficiente para un padre, para una madre. Bueno, sí, porque no alcanza nada. No, porque no alcanza porque dolor. claramente no la persona que pierde... En este caso, ayer había familiares de víctimas del dolor, entre ellos estaba la mamá de Jeremías, Romina, y claramente nadie le devuelve a su hijo, que lamentablemente falleció en la provincia de Santa Fe, en manos de menores, y obviamente no busca, o sea,
una persona que está con todo ese dolor, con toda esa situación, no está pensando que esa persona se tenga que reinsertar en la sociedad. ¿Se entiende? A lo que voy está hablando de desde un lugar. La reincidencia puede afectar a otras personas. Entonces, totalmente. La sociedad en su conjunto. Totalmente. Bueno, sigamos que sigue. Sí. Por otro lado, otra de las cuestiones es lo que tiene que ver con estábamos en otros delitos alternativos con penas menores de 10 años. Puede haber prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación integral del daño, porque hay diferentes, divisiones entre lo que es el delito y lo que puede cumplir un menor en este sentido. Recordemos que la pena máxima es, en un sector, en un penal dedicado solamente para menores. Esto también quedó muy en claro en la redacción. Ahora vamos a repasar las modificaciones que tuvo en el recinto, pero existen otras penas alternativas. Que hoy están vigentes igual. El otro tema es la asignación presupuestaria, los artículos que se agregaron al proyecto, que se volvió a mandar un proyecto que después finalmente no se trató el Ejecutivo, pero sí finalmente se tomaron esos artículos. Tienen que ver con lo presupuestario, partidas de 3 millones desde el Ministerio de Justicia y 20 millones de la Defensoría General de la Nación, 23.000 millones, perdón, son en total. Algunos cuestionaban también estas Fue la gran partidas. polémica del debate. Algunos decían que no eran suficientes, que no iban a alcanzar. Algunos ponían ejemplos de que hay hoy, por ejemplo, en Córdoba hay una institución específicamente que se está construyendo para este tipo de situaciones, que en total sale 19.000 millones, por lo que esta asignación general que se hace a las provincias que convenien con la nación no alcanzaría claramente. Bueno, les decía que hubo modificaciones, artículos pedidos por Provincias Unidas, básicamente, como fue el artículo 30, el artículo 34 y también el artículo 17. Y más que nada, las modificaciones hablan de dejar en claro en la redacción de estos artículos que los menores no tienen que estar en contacto en ningún espacio, de ninguna manera, con adultos. Perfecto, Vero, gracias, impecable. Vamos a seguir con este tema. Ahora vamos a una pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros
tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Volvemos, estamos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados. Le pregunté hoy a Gonza, ahora le pregunto a Vero. ¿Hay sesión la semana que viene? Y por eso te arrancábamos el programa diciendo que hoy es clave. ¿Hoy es clave? Hoy es clave. No, hoy el proyecto lo envían, yo te lo garantizo. ¿Vos le decís que ya está? Sí, sí. Bueno, si está enviado, yo creo que sí. Están laburando como loco porque Yo la creo que sesión sí. del Senado termina con un empoderamiento al secretario parlamentario, Agustín Justinian, que le piden que renumere, aclaremos esto porque no es que tienen que reescribir el proyecto, pero como se hacen muchas modificaciones, hay que reenumerar y escribir de vuelta muchas cosas porque si no quedan mal escritas. Y solo ese trabajo lo está haciendo en este momento la Secretaría Parlamentaria del Senado. Me dijeron que hoy lo envían. Si hoy envían el proyecto, Vero, ¿para vos sesionamos el jueves? Yo creo que el oficialismo va a hacer el intento. Va a ser el intento. Sí. Perfecto. Bueno, uno de los temas que ayer, el tema con el que terminó la sesión tiene que ver con el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, que se aprobó con una mayoría holgada, 203 votos. De esta manera se votaba. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y del Mercosur, recaído en el proyecto de ley por el cual se aprueba el acuerdo interino de comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por una parte, y la Unión Europea, por otra parte. Contenido en la orden del día número 5. Su voto, tiempo. Se cierra la votación. 203 votos afirmativos, 42 negativos, 4 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Un datito de color acá, Mauri. Hay un datito de color, a ver, contame. No, me parece que hasta sorprendió tanto en algún momento la división dentro de Unión por la Patria que incluso me parece que hasta diputados libertarios aplaudieron a dos legisladores de la oposición. Y puede ser, ¿La viste vos también esta? Era como que parecía una reunión interna con respeto, pero Unión por la Patria, posiciones contrapuestas, ¿no? Uno decía, esto es la luz de esperanza para mi provincia, el otro, esto arruina las provincias, o sea, era como claramente un bloque grande y muy heterogéneo. Pero tiene que ver un poco con lo que decís, porque de este tema, uno de los que tengo entendido que votó a favor, que fue el ex jefe del bloque de Frente para la Victoria, hoy reconvertido en Unión por la Patria, el santafesino Agustín Rossi. Para nosotros, desde nuestro lugar, desde nuestra historia, desde nuestro pensamiento, desde aquel pensamiento que tuvo el general Perón en el año 1953, cuando habló del ABC, el acuerdo entre Argentina, Brasil y Chile, con el general Ibáñez, presidente de Chile, y con Getúlio Vargas, presidente de Brasil. Desde ese momento defendemos las políticas integracionistas. La Argentina aislada no tiene salida. La Argentina integrada al Mercosur siempre la defendimos. La Argentina en el marco del acuerdo tiene desafíos y tiene posibilidades. Quizás ahora estemos mucho más cerca de tener por fin una moneda única, común, entre el resto de los países del Mercosur y así terminar con este bimonetarismo que tiene y que azota permanentemente a la vida económica de nuestro país. Por eso, señor presidente, tuvimos varias reuniones de bloque democráticas, cada uno expresó sus opiniones, el bloque no va a tener una posición única, quizás algunos diputados se encuentren representados con mi posición, otros con otros diputados, pero yo ratifico que vengo acá como peronista, como dirigente político, como dirigente de la provincia de Santa Fe, a asumir todos los desafíos y complejidades que tiene este camino del acuerdo. Señor presidente, en un mundo convulsionado, tensionado por dos potencias, este acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur le da no solamente a los integrantes del acuerdo un escenario de previsibilidad que antes no hubiese existido. Muchísimas gracias, señor presidente.
Quienes siguen habitualmente las sesiones por Diputados TV saben que antes de votar hay una situación que se repite, que entre los diputados que no se loguean y después dicen su voto, hay uno que siempre está, que es el chaqueño, el diputado Aldo Leiva, diputado conocido, es excombatiente de Malvinas, diputado peronista de Unión por la Patria, y ayer volvió a hacer esta escena, pero con alguna particularidad. Escuchemos. Presidente, entre los intereses de sectores productivos de mi provincia. Por favor, diputado. Mi voto es en favor de los productores de mi provincia, por lo tanto, ¿afirmativo? Mi voto es afirmativo. Afirmativo, el diputado dejar sentado Leiva. mi voto, presidente. Mucha risa. Acá se ríe Gonza porque es una persona que ve seguido Leiva, ¿no? Claro, Cada sí. vez que ves una sesión, pues todo el mundo ve el momento de la votación. Es el paso de comedia ya, ¿no? Es el paso Y de comedia. Y Menem hace un esfuerzo para no reírse, que ya es como demasiado el esfuerzo que hace. Sí. Ya vemos a un Martín Menem, presidente de la Cámara, que ya le dice, por favor, diputado, y sabe que va a seguir igual. Realmente hablando. Menem se enoja en una votación con Leiva y en la otra no. Es No, como que va. me parece que subiendo y bajando. se la veían venir a esta. ¿Sí? Claro. Me parece que sí. Sí, puede ser. Sí, Sí, ya. dijo, vota a favor, Hablábamos vota a de favor. estos. Y tiene que ver con esta división que hablábamos, que más diputados de Unión por la Patria votaron a favor del acuerdo con Mercosur y Unión Europea que de los que votaron en contra. Me acuerdo, hace una semana hablábamos con Dani Romero, que claro, los tiempos, es lo que yo pienso de este tema también, ¿no? Los tiempos no son siempre los mismos, no es lo mismo discutir de un acuerdo de libre comercio de Mercosur hoy que hacerlo hace 10 años, cuando por ahí los presidentes tenían otros objetivos y estaban llevándolo a cabo. A veces las etapas se terminan y empiezan otras. Y hoy, quienes tienen una economía regional y los actores de la economía regional le dicen, como el caso del vino, que se está consumiendo menos, me contaban un tema muy preocupante, los jóvenes consumen mucho menos vino. Y la industria del vino, San Juan y Mendoza, le está diciendo, yo necesito que me abran el mercado, porque puede ser que no compita en algún momento en algunos mercados con Francia, pero en otros mercados sí, necesito que me lo abran, y vos decís no, ¿y qué hay a cambio? No sé. Bueno, eso me parece que es lo que empezó en UP, ¿no? El tema es un poco también observar bien cómo funciona el mundo, ¿no? Y lo que va sucediendo en el contexto mundial. La Unión Europea está relegada de la disputa de las grandes potencias y un poco quiere recuperar ese lugar que en algún momento de la historia del mundo ha tenido. En el 95% de la historia Europa tuvo un lugar y ahora ya no. No. Digamos, hoy hablamos de Estados Unidos primero como país central durante todo este siglo y ahora se vino China. China y Rusia. Primero un país unipolar y un país multipolar. Yo diría Exacto. China, ¿no? Rusia puede ser socio de China, pero es Estados Unidos y China. Unión Europea no. No. Entonces dice, Tiene un yo gran tengo que hacer un conflicto en acuerdo, eso, claro. porque si no tengo la posibilidad, y realmente un poco lo de Vero, lo que dice Vero me parece importante porque tiene que ver con esta aceleración que hizo Europa, ¿no? Con 25 años estuvo para... Y en esto estuvo 25 horas y lo hizo en Y enero. lo hicieron enseguida. Sí, por eso enseguida. digo, el contexto mundial influye mucho, sobre todo en este timing o el acelere de avanzar, y tiene que ver con la posición también de Europa. Bueno, de hecho recordamos, ya lo contamos en otra oportunidad, ¿no? En Europa hay sectores agrarios que hoy están en un clima de protesta, no están Francia, de acuerdo. sobre todo, ¿no? Exactamente, en Francia, yo lo decía el otro día, en Irlanda también y en Polonia. En Irlanda, claro. Que no están de acuerdo con lo que está... Bueno, tampoco se sabe mucho del acuerdo en sí, ¿no? Pero acá lo podemos leer, aclaremos. Ah, cierto que está subido a la, Está subido de la a la semana página, pasada, pero se sabe ayer todo. hablaba Yo de diría que algunas... se sabe. Claro. Son 5.000 páginas, lo Sí, que es dijo ayer verdad. Julia Estrada, una de las diputadas que votó en contra, es... No, sé se quién la abstuvo, leyó. Juli se abstuvo. Ah, se abstuvo, perdón. Sí, fue una de las no sé 4 qui- abstenciones. No sé quién lo leyó. Eso, Sí, porque, sí, bueno, eso es son otra 5.000 cosa. páginas, ¿no? Pero en esto es importante redondear esto de que venía diciendo, ¿no? En Europa hay, si bien se presentó en el Congreso, en el Congreso Europeo. En el Parlamento Europeo. Exactamente, lo que se hizo fue de alguna forma enviarlo a lo judicial para evaluar El impacto. Exactamente. Por una votación muy reñida, 335 a 333, ahora la Comisión de Justicia tiene que evaluar el impacto. Obviamente esto no va
a comenzar pronto, pero como decía Vero hoy, el riesgo que veían algunos diputados de Unión por la Patria es, ya veo que empieza sin nosotros, el día que empiece, y eso nos genera algún problemita en lo que tiene que ver con los cupos para exportar sin arancel, que es un poco lo principal de un acuerdo de libre comercio. O sea, exportar sin arancel e importar sin arancel, ¿no? Esas son las dos cosas. Bueno, volvemos ahora al tema, me animo a decir el tema que más estuvo en los medios, porque es un tema recurrente, que es el régimen penal juvenil. Se aprobó ayer un nuevo régimen penal juvenil con 149 votos acá en diputados. Ahora el Senado podría convertirlo en ley antes de fin de mes. Y esto decía al respecto el diputado de la Libertad Avanza, Álvaro Martínez. Lo que nosotros planteamos es poner un corte, darle herramientas a la justicia para que la impunidad se termine, y eso es lo que estamos debatiendo ahora en este último tramo de la sesión. Fue el acuerdo, nosotros necesitábamos que esta ley saliera. Muchas veces tenemos que hacer alguna concesión. En este caso había más consenso de que sea a los 14, no a los 13, incluso en mi proyecto que presenté que era a los 12, pero lo importante es que Argentina tenga un régimen penal juvenil que sea mucho más completo, más integral que el que hoy existe, y bueno, eso es lo que salió en el dictamen. Esta es la famosa rueda de prensa que hay después de las sesiones. Está Álvaro Martínez ahí hablando con los periodistas. La sesión terminó sobre la medianoche y siempre hay un grupete de periodistas que espera a ver, y también después de las votaciones en sí. Bueno, Mauri, Álvaro Martínez, que tenía un texto propio que proponía la baja a los 12 años. En la edad de imputabilidad, a diferencia de inclusive el proyecto del Gobierno Nacional que proponía los 13 años, y obviamente el consenso fue a 14. Fue subiendo como una escalerita. Y que quedó como presidente de la Comisión de Justicia. Exactamente, la Comisión de Justicia, que fue parte del plenario en el que se dictaminó este proyecto el último miércoles. Detalles quedan del régimen penal juvenil, sin duda el tema de la semana en la Cámara de Diputados. Los tiene todo estudiado el señor Gonza. Los sorprendió en los pasillos. Claro, le va preguntando a la gente ahí. Sí, en realidad, vos que hablas con todos. En realidad hay que destacar el gran sistema que tiene la página de diputados también a la hora de chequear los datos respecto a las votaciones que se van dando, en este caso con 149 votos afirmativos, con 100 votos negativos y con 0 abstenciones. La votación general de este proyecto del nuevo régimen penal juvenil, que recordemos deroga en el artículo que se votó, el capítulo en realidad que se votó, el número 11 en las disposiciones generales, de derogar la ley 22.278, que es la del régimen penal de minoría, que es la que existe y la que rige hoy en la República Argentina. Bueno, vamos a desglosar un poco este número de 149 en principio para entender cómo es que el Gobierno Nacional, que recordemos, no tiene los 129 votos hoy en día de manera originaria, de color violeta, todavía digo, porque va creciendo cada vez más. Y uno puede imaginarse que en algún momento lo y lo demás es dinámico. Claro. El tema es que en esta etapa hay como una nueva luna de miel que es bastante típica de los gobiernos cuando ganan una elección y no se mandan una macana. O sea que estamos en una etapa buena del gobierno en el Congreso, pero esto es dinámico, ¿no? Exacto. Lo que sí tiene asegurado es lo que comentábamos antes en otros momentos del día, es que justamente para poder sostener una ley ante el intento de sacar una ley por parte del Congreso y de un veto presidencial, lo puede sostener hoy sí con esta fuerza la Libertad Avanza, pero no todavía. De hecho, ni siquiera hay voluntad de la oposición de hacer una ley porque saben que ese es el final. Exactamente. Sin consenso. Exacto, sin consenso con el oficialismo. Exactamente. Bueno, de esta manera vamos a empezar a desglosar este número de los 149, que la verdad es un número muy potable, vamos a decir la verdad, respecto a lo que tiene que ver con las distintas votaciones. En este caso, bueno, con 149 votos, la aprobación en general del régimen penal juvenil. 95 votos fueron del bloque plenamente violeta, de la Libertad Avanza, que estuvo completo, votaron todos. Eso, primer punto importante, siempre para los oficialismos, que estén todos presentes por esto que decíamos, que pueda haber un vuelo retrasado, que no se llegue por distintos motivos, que pueda sufrir algún problema de salud y no pueda estar, bueno, que nadie se descomponga comiendo un sándwich. Que no se descompongan, exactamente, o que no se intoxiquen, exactamente, es otra de las cuestiones que a veces... Ha pasado, exacto, que ha pasado. Bueno, después tenemos que empezar a ver lo más interesante de cómo ¿Qué es se lo llega más a este interesante, número. Gonzalo? Bueno, el primer interbloque que... ¿Más que tu previa?
¿Cómo? ¿Más que tu previa decisión? Sí, mucho más. Compite, parejo a parejo. Está parejo, me parece. Estamos ahí, palo y palo, pero esto es más interesante. 21 votos del interbloque Fuerza del Cambio. Recordemos este interbloque que todavía sigue peleando por la tercera minoría. Es una disputa que todavía sigue plena. El PRO más la UCR más Banfi, que recordemos ahora tiene esta y la diputada que estuvo ausente, independencia. La diputada que estuvo ausente hubiera votado a favor, simplemente no estuvo. ¿no? Exactamente, sí, es un pequeño, muy cercana a Mauricio Macri. Es un pequeño detalle que fue Dayana Fernández Molero, que fue la única persona que estuvo ausente de este interbloque. Recordemos que entonces que componen el PRO, la UCR, Banfi y Garrido, el diputado de Santa Cruz. Vamos a ir a la siguiente placa para repasar también el otro número importante que tiene hoy y con el cual puede contar de manera genérica en la mayoría de los temas, y se trata del interbloque Unidos. 19 votos aportó ayer en la votación en general, con solamente 3 ausencias, una de renombre, como la de Nicolás Massot, por ejemplo, que estuvo ausente de Encuentro Federal, que lo veíamos allí en pantalla. María Sigragán, la jujeña de Provincias Unidas, que también estuvo ausente, y otra ausencia fue la de Mónica Frade, de la Coalición Cívica, recordemos, para hacer un parentesco, con Maximiliano Ferraro, que votó de manera favorable en este proyecto. Con Paulón. ¿Cómo? De la Coalición Cívica ¿Paulón Mónica Frade. Paulón votó a favor. No, positivo. ¿Votó a favor? Votó a favor. Sí, el socialismo en general votó a favor. Después entiendo que se abstuvo para lo que fue la votación del capítulo 11. Sí, eso. Bueno, estas son las placas ya. Quedan. Te sumo que ayer juró Schiaretti. Schiaretti juró. Incorporó en la Cámara importante. No había jurado por una cuestión de salud. Claro, exactamente. Sigamos, Gonzalo. Bueno, 7 votos de Innovación Federal, el bloque conformado entre Misiones y Salta, que también aportó 7 votos, que puede ser menor el número, pero en votaciones ajustadas siempre son muy importantes. Al igual que en la siguiente placa vamos a ver estos bloques que aportan menor cantidad de votos, pero que siempre son muy importantes, sobre todo, como reitero, en las votaciones, que no fue el caso pero sí en otras que se dan números muy ajustados. 3 votos de independencia, los 3 diputados de Tucumán, que recordemos aquel entonces, cuando se estaba votando la ley bases, se salieron del bloque peronista para conformar este bloque de 3 diputados y que responden a Osvaldo Jaldo. 2 votos de País Federal, Claudio Álvarez de San Luis y Gerardo González de Formosa. Ahí empezamos a ver más el federalismo completo dentro de lo que es el apoyo al gobierno nacional. En este caso, 2 votos de Producción y Trabajo de San Juan, recordemos Carlos Quiroga y Nancy Picón Martínez, que tenían un proyecto también que iba en la misma línea con el gobierno para proponer los 13 años de edad de imputabilidad. Otro detalle también interesante. Y acá el desglose también de lo que fueron los votos negativos, que pierden obviamente un poco más el peso en la siguiente placa, que fueron estos 100 votos de forma negativa, donde se incluyen 91 diputados de Unión por la Patria, con 2 ausencias de Carlos Cisneros de Tucumán y de Roxana Monzón de Buenos Aires, y después tenemos los 4 diputados de la izquierda, los 3 diputados del hijo Catamarca, que uno puede pensar por el vínculo de Jalil con Milei, pero no eran necesarios. No eran necesarios. No eran necesarios. Cuando no son necesarios, ¿para qué te vas a exponer? Le puedo recordar a mi público que me votó y que no quiere a Milei, que sigo ahí, ¿no? Exactamente. Sí. Y uno de los diputados del Eso lo escuchamos juntos en el Senado el otro día. El otro día, exacto. Uno de los diputados de Catamarca leyó una carta, un fragmento de la carta abierta que envió uno de los jueces de Catamarca, una carta abierta al presidente de la Nación, Javier Milei, respecto a un poco cuál es la situación de esos jóvenes que reciben el Estado. Uno de los diputados de Catamarca, ¿te acuerdas el nombre? Sí, lo tengo no acá. No importa, pero es interesante porque lo pueden encontrar, ¿no? Porque a veces decimos un diputado dijo y parece inhallable, entran a Diputados TV y van a ver, van el nombre de ese diputado. Sebastián Nóbrega fue el que habló y leyó un fragmento respecto de los a esta jueces de carta Catamarca abierta. Que no quieren este régimen. Un juez muy prestigioso dijo claro. de Catamarca que le había hecho una carta abierta a Javier Milei hablando un poco de que no está mal el hecho de que se pueda llegar a bajar la edad de imputabilidad y demás, pero que
el trabajo principal tenía que ser en la prevención. Por eso... La principal crítica al proyecto. Sí, en resumidas cuentas, ¿no? Lógicamente esta carta, porque si no la tendría que leer y tendría que leer... No, pero la pueden escuchar el que quiera. Digamos, de hecho, si ponen sesión elijo Catamarca o Nóblega, tienen el corte hecho justamente en la página de la Honorable Cámara de Diputados para que lo puedan escuchar. Así que bueno, este es el desglose final. Ahí decíamos entonces, nos faltaba un voto de Jorge Fernández de Primero San Luis en contra y Natalia de la Sota en Defendamos Córdoba, que también votó en contra a esta iniciativa. Esto se va a tratar, Vero, en el Senado. ¿Qué tenemos? ¿Comisión la semana que viene ahí? Yo eso no lo tengo confirmado, solo sé que hay intención de acelerar. Porque ahí necesitas 7 días entre dictamen y recinto. Entonces necesitas por lo menos un dictamen jueves ahora o viernes, porque como los senadores van a tener que estar para el 1 de marzo, tienen que estar. Bien pueden estar acá para el sábado para 27. Para el viernes 27. Sí, el viernes 27. Sí. Seguramente si gira hoy administrativamente, lo tomarán la semana que viene para firmar dictamen y calcular esa semana. Sí, si firman dictamen el mismo jueves, les da entre jueves y viernes. Sí, no, el jueves tenés una semana, por eso 7 días. Sí, jueves, viernes, sí, va a ser un día en el que nadie se va a quejar. Tienen que incorporar igual en esa misma sesión el proyecto de ley que modifica la normativa de glaciares. Todavía el dictamen está dictaminado, pero no hay acuerdo, ¿no? Hay cambios que se van a hacer. Hay algunas modificaciones que están trabajando algunos senadores del radicalismo, de la Libertad Avanza, y después algunos federales, como de Chubut, Terenci, por ejemplo. Pero sí, hay algunas modificaciones que están trabajando y después también tienen que incorporar el acuerdo con la Unión Europea. Eso va a estar en esa sesión del 26. O 25, 26, 27, estamos hablando del Senado. Hablemos para después del 20, Para el Senado, que sí tiene que esperar 7 días, no tiene que esperar 7 días necesariamente la Cámara de Diputados. Si Bullrich logra construir la misma mayoría aliada, digamos, esos 40, 44 votos, en principio no habría problemas. Problemas. Acá en Diputados no hacen falta esos 7 días entre dictamen y recinto, por eso si se dictamina el miércoles la reforma laboral, podría llegar el jueves al recinto. Exactamente. Y si no, una semana después. Claro. Era esta discusión de si se llegaba con los vuelos porque es posterior a un fin de semana largo. No podés, el oficialismo está holgado en algunas votaciones, en el caso de reforma laboral seguramente va a estar menos holgado y no puede tomarse esa licencia, como recién decías, una diputada de PRO que no vino. No te puede pasar eso. No, eso no puede pasar de ninguna manera. Por eso tiene que tener todos los soldados acá, propios y aliados, y eso va a intentar, comisión el miércoles, todavía no está convocada. ¿Por qué no está convocada? Porque estamos a la espera de que el Senado envíe la versión aprobada el miércoles, madrugada del jueves de la reforma laboral. Hay que reescribirla, renumerarla, luego tuvo muchos cambios en particular. Eso sí, además, todo esto que mencionamos sin proponer reuniones informativas con invitados no debería haber para que se cumpla con este exactamente, en principio lo que dice el oficialismo en este caso es que son proyectos de vieja data, digamos, ¿no? Como que ya se han debatido, insistido, entonces ¿para qué vas a seguir convocando? Lo último, si hay modificaciones en diputado de ese proyecto, el Senado tiene que definir entre su proyecto y la versión modificada. Esto suele no ocurrir porque a veces los diputados, las cámaras revisoras no se gastan tanto en hacer revisiones que no van a ser consideradas. En otros casos, para una cuestión de impacto, por ahí sí. Hay que ver qué prevalece acá y por ahora, si uno traspasa las fuerzas que aprobaron el proyecto en el Senado, uno infiere que en diputados debería ser convertido en ley. Pero bueno, por ahí alguien lo leyó tarde, lo que aprobó y no le gustó o que no. Por ahora, el panorama obviamente es favorable para el gobierno, como lo fue esta semana y como lo fue en esta hora para nosotros, que estuvimos juntos y que ya nos retiramos, por lo menos yo. Gracias, Vero, por esta hora. Gracias, Gonza. Un placer, Mauri. Buen fin de semana largo. El miércoles estamos de vuelta acá a las 13 en La Bancada.